de la forma que nosotros desarrollamos este algoritmo para hacer el intercambio de diferentes números y el algoritmo estándar para trabajar con Bubble Sorts no es realmente eficiente y realmente tampoco se trabaja así. Sabemos perfectamente, bueno, si vos estuviste practicando sobre la resolución de ejercicios básicos en Java, que nosotros tenemos que trabajar las cosas en funciones. ¿Sí? ¿Por qué la trabajamos en funciones? Bueno, evidentemente, si nosotros estamos declarando, estamos escribiendo un código simplemente para hacer algo, una funcionalidad, mejorar un código o lo que fuese, esto serviría hipotéticamente para una sola ejecución. El programa va a partir desde un punto y va a terminar en otro punto. Entonces solamente esto se va a ejecutar una vez. Pero claro, ¿qué pasa si vos querés replicar o querés cambiar algo de este código y tiene que hacer ese código otra funcionalidad? Bueno, evidentemente vas a tener que replicarlo y escribirlo abajo para poder ejecutar todo este código y que cada parte del código haga lo que tenga que hacer. O sea que estarías replicando código de forma redundante. Y nosotros no queremos que se realice eso. Porque más allá que nosotros tenemos hoy en día un hardware con altos recursos y altas capacidades, un programa no tiene solamente 200 líneas de código, tiene millones de líneas de códigos. Entonces, si solamente tenemos que replicar código para una pequeña funcionalidad de un programa, no es funcional y tampoco es eficaz realizarlo de esta forma. Así que por eso se tiene que trabajar con funciones. Y bueno, el ejemplo que vamos a trabajar es simplemente esto, escribirle una función y ejecutar la función en un public static voidmain, como ya lo puse acá, como se tiene que ejecutar, y de esa forma replicamos un comportamiento similar a un tipo de programación orientada a objetos, más allá que no lo sea, ¿sí? No sé si tuviste la oportunidad de ver programación orientada a objetos o no, pero yo te diría que lo veas, porque hoy en día casi el 99% en Java es POC, que es programación orientada a objetos. Más allá de que se tenga que trabajar de esa forma, vamos a ver cómo nosotros tenemos que trabajar como en las prácticas. No solamente vamos a trabajar una función, también lo que vamos a hacer es eficientizar un poquito más el código. En esta misma página está cómo se puede implementar un código eficiente. Simplemente le cambié el nombre, porque no tengo mucho tiempo para pensar cómo podemos eficientizar el código, en este caso para un simple ordenamiento. Voy replicando el código en ese caso que es igual y voy cambiando algunas cosas. Bueno, bien. Sin más charlas, primeramente el polystatic voidmain vamos a dejarlo ahí porque después vamos a trabajar con el mismo y vamos a crear simplemente una función que la función ni más ni menos, como te acabé de decir recién, va a contener todo el cuerpo de la funcionalidad, en este caso lo que tenga que hacer el algoritmo de ordenamiento, que ni más ni menos es todo esto. Tenemos varias funciones que podemos trabajar en programación, en este caso acá en Java podríamos trabajar con un tipo de función de forma estática. ¿Qué es una función estática? Bueno, sabemos perfectamente, bueno, creo que lo sabes, que la función se declara así, static, ¿sí? Y que significa que cuando nosotros implementamos una función de este estilo, no hace falta crear un objeto para trabajar con esta función. Vamos a crear dos funciones idénticas entonces para que veas la diferencia. La función yo le voy a llamar bubble sort, simplemente eso. Public static void, ¿sí? Acordate que void significa que no devuelve nada, la función que simplemente hace lo que tiene que hacer y no devuelve nada. Si no declarásemos void, deberíamos trabajar con un tipo de datos, ¿sí? Un string, un int, un double o lo que fuese, y la función tendría que tener un return, lógicamente. Creo que eso lo tenés más que claro. Entonces, bubble sorts, en mi caso, vamos a llamarlo. Acordate también la convención de nombres, no hace falta aclarar eso, pero bueno, como estamos comenzando con los primeros ejercicios, algunas cosillas de Java básico te tengo que decir. Entonces, esta función, repito, esta función está, ¿sí? Después revela acá, en esta página, Programmis, está ahí. Yo lo único que hice es cambiar el nombre. Cambiar la forma que por ahí la ordena, pero es prácticamente lo mismo. Va a pedir como entrada lo que es un array. ¿Por qué pedimos como entrada un array? Bueno, porque todo el procesamiento que tenga que hacer la función la va a tener que realizar con un array, con unos valores del array, como nosotros hicimos acá. Acordate en los videos anteriores, declaramos un array, generamos valores del array y con esos valores del array trabajamos nuestro algoritmo, ¿sí? Que es todo esto. Y ya que estamos, vamos a copiarlo. Creo que termina... Hoy termina esto. Acá. Perfecto. Y vamos a colocarlo dentro de la función. Buenísimo. En este caso, el nombre que va a tener el array de entrada, ya que estamos trabajando con esto, array números, vamos a mantener el nombre.
podríamos cambiarlo, pero no nos interesa. Podríamos colocar array inputs, ¿sí? Más representativo, pero vamos a dejarlo de esa forma. Y simplemente sería esto, ¿sí? Muy sencillo. Control Shift F para ordenar el código. Y vamos a aplicar una eficiencia al algoritmo que ni más ni menos es para controlar la cantidad de iteraciones que se va realizando dentro del for. Podemos controlar con una variable tipo booleana que nos indique si el intercambio ha sido efectuado. Por ejemplo, boolean, en este caso, vamos a colocar intercambio de número. Vamos a asignarlo a false. Lo asignamos a false porque acuérdate que la primera iteración es simplemente para entrar al bucle genérico. No se produce ningún tipo de intercambio. ¿Sí? El intercambio se produce acá. Entonces asignamos lógicamente a falso. Voy a copiar esto. Y al final del último intercambio que se realiza a través de la variable auxiliar con la posición siguiente del array o el índice siguiente del array, vamos a asignarlo en este caso a true, ¿sí? Porque se ha efectuado lo que es el intercambio. ¿Y para qué nos sirve esta variable? Porque le podemos dar, como te digo, bastantes usos, lógicamente. Bueno, uno de los usos más habituales, en este caso lo vimos en el curso de algoritmos y estructuras de datos, te expliqué que podríamos trabajar con una variable tipo booleana, tipo flag. Sí, generalmente se conoce como flag, vos vas utilizando flags. Se trabaja también mucho en la parte de microcontroladores o la parte de hardware. Esos flags te van indicando diferentes posiciones, diferentes estados. Y esos estados vos podés relacionar con ciertas cosas que va desarrollando en tu código. En este caso nosotros trabajamos con el estado true si se ha producido un intercambio, como te dije recién, y un false si no se produce un intercambio. ¿Qué pasa? Hipotéticamente llegamos en el último caso, que estamos trabajando en la última posición. Voy a buscar una imagen acá. A ver si te puedo mostrar de forma representativa, gráficamente y con código. Nosotros trabajamos en la última posición y esa última posición, esta me gustó. Esa última posición, imagínate, bueno, en este caso queda desordenado, pero imagínate que el 80 te queda al lado del 51 y el ordenamiento termina ahí porque se terminó de ordenar completamente lo que es el algoritmo, pero se sigue ejecutando el código. ¿Por qué se sigue ejecutando el código? Bueno, porque evidentemente tenemos que llegar a lo que es la última posición. Entonces, si el algoritmo está ordenado, ¿para qué vamos a seguir iterando el código? ¿Sí? ¿Para qué vamos a seguir iterando el for? No tendría sentido. Sería mucho más eficiente que corte cuando ya los elementos están ordenados, no que se siga ejecutando. Nosotros habíamos trabajado también con un simple if en ese curso que te dije recién, que te recomiendo que lo veas. Y ese if es un tipo de variable de control que nos indica justamente si eso, si nos pasamos o no nos pasamos de la longitud, pero en este caso no estamos, pero en este caso con la variable esta booleana estamos indicando si se ha producido un intercambio o no. Entonces nosotros de esa forma, con un if que vamos a implementar luego del for, podríamos salir de la iteración de este for para no seguir consumiendo tiempo y no seguir consumiendo procesamiento de la CPU sin necesidad alguna y de esa forma ser un poco más eficiente. Por eso es que se llama esto eficiencia.